Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto otra vez estar en contacto con ustedes. Gracias a Dios por esta oportunidad. ¿Qué le parece? Y comenzamos haciendo una oración. Padre, quiero agradecerte nuevamente por estos momentos que tú nos das. Permite que a través de tu Santo Espíritu nosotros podamos entender las Sagradas Escrituras. Gracias por este hermoso regalo que nos das en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues quiero de antemano darle gracias a Dios por su vida, que está atento usted a estas transmisiones. Eso es sumamente importante. Hoy vamos a tocar un tema que se titula ¿Cómo entender los silencios de Dios? En algún momento en las Escrituras nosotros hemos encontrado que hay muchos silencios en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando Juan recibe la revelación, se dice que hay como media hora donde Dios le dice no escribas, y hay un silencio. Y hay tantos silencios en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿qué pasó en la vida de Jesús de los 12 a los 30 años? Es un silencio que no sabemos qué fue lo que pasó. O bueno, del Antiguo Testamento al Nuevo hay un silencio de 400 años también que relativamente no sabemos qué pasó. Solo se conoce la historia o lo que nos puede decir la historia. Y así sucesivamente tantos silencios que hubo, como en los 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, también fue un gran silencio. Y ha habido tantos silencios en las Escrituras como ha habido tantos silencios en nuestras vidas. Yo quiero analizar con ustedes este tema de cómo entender los silencios de Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué decisiones tomar? ¿Qué actitudes tomar? Y cuál debe de ser, bueno, nuestra mejor respuesta o la mejor forma en la que nosotros podamos entenderlo. Pero déjeme compartirle un texto que está en el libro de Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 23. Este pasaje pues nos narra el hecho de una mujer que tenía un problema con su hija. Y quiero leer estos versículos para que ambos podamos hacer pues un breve análisis de esta situación que vivió esta mujer con un silencio de parte de Dios. Dice Mateo 15, 21 al 23: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Quisiera que usted pensara en la situación que vivió esta mujer ante la situación que ella estaba viviendo. Había una necesidad en su familia. Su hija estaba siendo gravemente atormentada por un demonio, como lo dice la Escritura. Y esta mujer se acerca a Jesús para pedir ayuda, y dice el versículo 23 que Jesús no le respondió palabra. ¿Cuánto tiempo duró esta pues digamos situación que vivió esta mujer? No lo sabemos. No hay una evidencia así clara de 15, 20 minutos, 10, no lo sabemos. Solamente que Jesús, supongo, la observó, la escuchó, y Jesús siguió lo que estaba haciendo, siguió caminando, en otras palabras. Por eso el versículo 23, los discípulos pedían que el Señor la despidiera, pues daba voces tras de ellos. Quiere decir que el Señor Jesús la escuchó, la vio, y Jesús siguió su camino. Si esto hubiera pasado en nuestras vidas, no sé qué hubiéramos hecho usted y yo ante una situación. Me llama la atención que Jesús, cuando tiene este momento con esta mujer pues le habla a Jesús como le llamaron muchos de los discípulos o de los judíos en su momento. Le dijeron:
Señor hijo de David. Entonces había como cierto conocimiento de quién era él. Ella, de alguna manera, yo creo que ha de haber escuchado en algún otro momento algunos otros milagros donde la gente se acercó así, porque ella era cananea, ella no era judía, porque dice que estaban en la región de Tiro y de Sidón. Entonces este suceso que marca la historia de esta mujer, pues tuvo que ver de alguna manera con alguna experiencia que ella vio en alguna otra persona, que vio que se le acercó así al Señor Jesús y que ella misma pues se acercó pidiendo un milagro, porque en realidad lo que estaba ocurriendo con su hija necesitaba de la respuesta de Dios. Pero notamos aquí un silencio de parte del Señor, que después, más adelante, yo quisiera analizar un poco más este suceso tan importante donde Jesús pues no le dio respuesta, como dice así el versículo 23. Los silencios a veces también son respuestas, a veces son respuestas dolorosas, porque muchos de nosotros quisiéramos conocer la respuesta de Dios, o qué quisiera el Señor decirnos, qué es lo que Él piensa ante tales situaciones que nosotros estamos viviendo. Pero a veces los silencios son dolorosos en la vida de las personas que están pidiendo por algo, por alguna situación que están pasando, y no hay una respuesta. Hay como un silencio, y eso es doloroso, porque por ejemplo, hoy en día muchas personas pues están pidiendo ayuda de parte del Señor ante una situación complicada, difícil, y hay un silencio que duele, que genera dolor en las personas, que genera zozobra. Y muchas personas han tomado buenas decisiones ante los silencios de Dios, han sabido esperar, pero otras tantas no han sabido esperar. Yo he notado que los silencios de Dios, cuando las personas saben esperar, siempre terminan en buenas noticias. Cuando una persona entiende que hay un silencio, que todavía no hay una respuesta, que a veces son respuestas que urgen por las circunstancias que estamos viviendo, siempre hay respuestas positivas de parte de Dios cuando se sabe esperar. Pero los que no saben esperar siempre van a vivir momentos de zozobra y momentos dolorosos. Y yo quiero analizar con usted algunos personajes de la Biblia, pues que vivieron las dos situaciones, los que vivieron silencios y aparte pues supieron esperar, y los que no supieron esperar. Por ejemplo, en las Escrituras se habla de un rey llamado Asa. Este hombre, dice la Escritura, que enfermó de los pies. Si usted me ayuda a leer Segunda de Crónicas 16, versículos 12 y 13, nos va a decir estos dos pasajes acerca de la vida de Asa. Un hombre que enfermó de los pies. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Esto es lo que nos dice el versículo 12, que Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Hoy en día nosotros tenemos la ciencia, tenemos los médicos, tenemos especialistas, tenemos pues muchas áreas de oportunidad donde una gente puede atenderse médicamente. Pero aquí la Escritura dice que Asa no buscó al Señor, ignoró al Señor, consideró que el Señor no tenía poder para sanarlo. Entonces él cambió la gracia del Señor, la ayuda del Señor, por la ayuda que le podían proporcionar los médicos. Entonces este hombre no supo esperar una respuesta de Dios, porque él pudo haber pedido ayuda a Dios, porque nosotros hemos visto que los reyes que pasaron por situaciones difíciles ante las circunstancias que ellos estaban viviendo,
Los que clamaron al Señor siempre tuvieron una respuesta del Señor. Quizás no en el tiempo en el que lo hicieron, pero siempre tuvieron una respuesta positiva del Señor. Pero aquí claramente dice que Asa no buscó al Señor, le dio la espalda a Dios. Esto es lo grave de este hombre, que en su enfermedad no tuvo la paciencia, no tuvo la determinación de buscar una respuesta del Señor, sino que se fue de una manera tal vez al hombre. Y con esto no quiero decirle que nosotros no podemos ir a los médicos o tratar alguna situación por la que estamos pasando. Sí podemos hacerlo, pero recuerde una cosa: siempre tenemos que poner todo delante de Dios primero. Siempre nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, todo lo que nosotros tenemos, nuestra salud, nuestro cuerpo, pues tenemos que reconocer que son de Dios. Y cuando nosotros pasamos por una situación adversa, tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Y cierto que tenemos nosotros que recurrir a la ciencia en muchas ocasiones, porque Dios nos ha dejado la ciencia, porque Dios nos ha dejado recursos con los cuales nosotros en esta tierra podemos vivir y podemos salir adelante. Pero si en algún momento de nuestra vida ignoráramos al Señor, estaríamos dándole igual la espalda como lo hizo Asa. Estaríamos tomando tal vez la misma actitud, el mismo estilo de vida, la determinación, como él lo hizo de una manera tal vez soberbia, de no buscar al Señor en su enfermedad. Estaríamos siendo como Asa. Y vea lo que dice el versículo 13 de este capítulo 16 de 2 de Corintios. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. En el año 39 él había presentado este problema, y 2 años fueron los que él vivió porque no buscó al Señor. Qué interesante hubiera sido, o qué cambio hubiera habido si él hubiera buscado al Señor y le hubiera pedido la ayuda y hubiera sido atendido por la ciencia de ese momento. Pero él ignoró que Dios podía tener una respuesta. Entonces fue impaciente ante ese silencio de lo que estaba pasando. Y esta no terminó en una buena noticia, fue una muy mala noticia, porque este hombre no supo esperar. Usted ha leído también del rey Saúl. El rey Saúl toda su vida tuvo conflictos. Fue una vida de muchos conflictos del rey Saúl. Uno de los primeros conflictos que él vivió con los filisteos. Él siempre estuvo con una situación con ellos, y él tampoco supo esperar en un momento en el que pues él había quedado de verse con Samuel. Samuel era el profeta en esos días. Siempre los reyes, en el tiempo de los reyes, había un profeta que los atendía, que los ayudaba, que los guiaba y los orientaba sobre las decisiones a tomar. Entonces, ayúdeme a ver Primera de Samuel, capítulo 13, versículos, pues es del 8 al 13. Son 4 versículos, pero vamos a leer los primeros 3. Desde el versículo 8 de 1 Samuel 13 dice: y él esperó 7 días, es decir, hablando de Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel, que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces dice que él esperó 7 días. Dice aquí el versículo 8, pero se desesperó. Se desesperó porque los filisteos estaban tomando posiciones para la guerra, y el pueblo se le estaba desertando, y él tuvo miedo y tomó una actitud de
pues de tomar un lugar que no le correspondía, el lugar en el que él de alguna manera actuó fue como el de un sacerdote o de un profeta, y él no era un sacerdote y no era un profeta para que él hubiera presentado estos holocaustos. Entonces él dice que ofreció holocausto, y cuando dice el versículo 10 que cuando acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle. Y entonces si usted lee los siguientes versículos, dice el versículo 11: entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migma, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces viene la censura del profeta sobre Saúl, sobre la actitud que había tenido por no aprender a esperar, porque hay silencios, hay momentos en los que las cosas no se dan como nosotros quisiéramos. Las adversidades que nos rodean, que estamos viviendo, a veces son muy difíciles, son complicadas, y esto muchas veces obliga a las personas a tomar muy malas decisiones, como otra muy mala decisión que tomó Saúl más adelante, una muy mala decisión en una circunstancia complicada. Él consultó a una adivina, y así pasa con muchas personas que hoy en día no saben entender los silencios de Dios, no saben esperar cuando Dios quiere hablarles también a través del silencio, porque también nuestra paciencia entra en juego cuando Dios no nos da la respuesta en el tiempo que nosotros quisiéramos, y eso entra en un conflicto personal en nuestra vida. Eso entra como en una lucha espiritual donde nosotros quisiéramos una respuesta inmediata, pero algunos sabemos esperar y otros no tanto. Entonces note esta parte en la vida de Saúl en 1 Samuel 28 del 5 al 7. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces este hombre dice que consultó, pero no hubo una respuesta del Señor. Hubo un silencio. Yo creo que este hombre pudo haber aprendido a esperar, o más adelante vamos a ver algunos textos de personas que clamaron en situaciones donde no había una respuesta, y hicieron pues oraciones muy bonitas cuando pedían una respuesta del Señor. Entonces aquí él no tiene una respuesta, porque dice el versículo 6: y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió. Hubo un silencio, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces dice el versículo 7, aquí viene el gran error cuando no aprendemos a esperar en el Señor. Dice: entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y bueno, pues si usted tiene la oportunidad de seguir leyendo este capítulo 28, se dará cuenta que efectivamente él consultó a una adivina, se disfrazó y fue a ella para consultar qué debía de hacer, porque si usted recuerda el versículo 5, que el campamento de los filisteos pues estaba rodeándolo, y él tuvo miedo, tuvo temor, y él estaba turbado en gran manera. Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que hay momentos en que
hay muchas cosas que no se están dando como nosotros quisiéramos en el momento y hay cierto silencio. Sí, estoy de acuerdo. Hay cierto silencio en el que Dios pues también está probando nuestra fe, también está probando nuestra paciencia, también está desarrollando en nosotros al hombre, a la mujer interior, que aprenda a esperar. Y este hombre, Saúl, bueno, pues vemos aquí que inmediatamente buscó la respuesta equivocada. Buscar la respuesta equivocada trae un resultado equivocado. Siempre va a traer dolor. Una respuesta, una búsqueda equivocada tendrá una respuesta equivocada. Y siempre tendrá un término también dramático y difícil. Y es importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos a entender los silencios de Dios. Ahora, ¿alguna vez usted le ha pedido alguna respuesta a Dios? ¿Alguna vez usted ha orado pidiendo que Dios le responda, que Dios le diga qué tiene que hacer? ¿Alguna vez usted le ha preguntado a Dios sobre tal situación y ha encontrado usted pues un silencio que usted no lo sabe interpretar, no sabe qué hacer ante esa situación? Es difícil un momento así, es difícil. Yo creo que todos hemos pasado por momentos en los que quisiéramos saber qué hacer, quisiéramos saber qué decisiones tomar, quisiéramos saber qué es lo que debemos de hacer, pero la mejor forma y una manera sabia es esperar en Dios. Ese es lo mejor. Cuando todavía no tenemos una respuesta de Dios, lo mejor que tenemos que hacer es esperar. Ahora mire, conozca la oración de salmistas que oraron pidiendo a Dios una respuesta cuando se encontraron en algún momento de silencio. El Salmo 4.1, si usted y yo podemos ver este Salmo 4.1, dice: respóndeme cuando clamo, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Pero dice la parte inicial de este versículo: respóndeme cuando clamo, como Señor, necesito por favor una respuesta tuya, porque estoy clamando, oh Dios de mi justicia. Entonces este salmista está orando, no está tomando una determinación equivocada, que es como lo que hizo Asa o como lo que hizo Saúl. Él está orando, él está llevando en oración su situación que le aqueja, que le hace vivir en ese momento una necesidad. No sabemos cuál era la necesidad, no sabemos si era una necesidad económica, no sabemos si era un problema personal de seguridad, no sabemos si era una enfermedad, no sabemos, pero él quería una respuesta de parte de Dios que no estaba llegando tan oportuna, pero estaba orando y decía: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Estaba teniendo un reconocimiento a la justicia de Dios. Quizás estaba pidiendo justicia, pero bueno, qué interesante saber de un hombre que ante una situación estaba orando, buscando una respuesta en oración y estaba esperando en Dios. Pero déjeme leer otros textos que nos ilustran más claramente también sobre el clamor por respuesta. El Salmo 143, versículos 1 y 2, también dice así: oh Señor, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Qué bonita oración, ¿no le parece? Oh Señor, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. En otras palabras, le está diciendo: Señor, tú eres justo, tú eres verdadero. Por favor, oye mi oración, mis ruegos. Y esto
créame, amados hermanos, que provoca una respuesta de Dios. Cuando una persona lleva en oración esos silencios de tal vez una situación económica, de salud, familiar o cualquiera que sea, donde todavía no encontramos respuesta, de verdad llevarla en oración y declarar lo que el Señor es, lo que puede hacer, lo que el Señor es, pues es un reconocimiento al poder y al señorío y a la soberanía de Dios. Ahora, y dice el versículo 2 del Salmo 143, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Hay un reconocimiento personal. No había una proclamación de Señor, porque soy justo. No hay una proclamación, Señor, porque yo soy tu hijo. Porque hay muchas veces que nuestro clamor a Dios sale por delante. Señor, es que yo soy tu hijo. Es que como que si le estuviéramos diciendo al Señor, tienes que hacerlo porque soy tu hijo. Y este hombre le dice, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Qué le está diciendo al Señor? No veas mis errores. Por favor, no veas mis errores. Y está haciendo un clamor por una respuesta que no ha llegado, y le pide al Señor que no vea sus errores, que no vea lo que ha pasado en su vida, porque no hay justificación. Ahora, en el Salmo 143:7 también hay un pedido de respuesta. Dice el versículo 7, respóndeme pronto. Yo no sé, usted y yo entendemos perfectamente qué es pronto. Pronto es rápido, pronto es ya, pronto es urge. Y dice, respóndeme pronto, oh Señor, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Entonces se está pidiendo una respuesta del Señor pronto, rápida, lo más rápido que sea. ¿Cuánto este hombre estuvo orando, pidiendo una respuesta ante un silencio de algo que él estaba viviendo? No lo sabemos. Sí sabemos la forma en la que estaba orando, y le estaba orando a Dios, le estaba pidiendo ayuda a Dios. Y eso es lo interesante, no perder el contacto con Dios. Aunque nuestros silencios sean dolorosos, no perder el contacto con Dios. Mire, ayúdeme a ver otra parte de otro salmo, que es el Salmo 39:12, respecto de un salmista también que le está pidiendo a Dios que por favor no calle. Dice, oye mi oración, oh Señor, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Vea cómo es la oración. Oye mi oración, oh Señor, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Él sentía un silencio. Él sentía que el dolor que estaba sintiendo pareciera que no estaba siendo visto por Dios. Eso es evidente en el tipo de oración. Y le está diciendo, no calles ante mis lágrimas. O sea, había sufrimiento en este hombre que está clamando, que está pidiendo una respuesta, porque dice, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. Yo creo que nos describen momentos pues difíciles en la vida del ser humano cuando se busca una respuesta ante un silencio. Pero yo le decía, qué hermoso es reconocerse a sí mismo, como el salmo que leíamos sobre que no viera a Dios su condición, porque no hay nadie que se pueda justificar. En este salmo también dice, porque forastero soy para ti. Y eso es lo que realmente nosotros somos peregrinos, somos forasteros en esta tierra, estamos de paso. No es esta nuestra morada es celestial, nuestro destino es el cielo. Pasamos por aquí, somos forasteros, no es este lugar
en el que esperamos quedarnos a vivir la eternidad. Pero este lugar nos está trayendo aflicción, como el Señor dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Y quisiéramos ir saliendo de todas las circunstancias que estamos viviendo y pasando, y sobre todo porque en cierto momento no encontramos la salida, no encontramos la respuesta, no encontramos pues una palabra que venga de parte de Dios sobre qué hacer. Y esto pues nos ilustra lo que muchos vivieron. Otra oración que está en el Salmo 83:1 es también pidiéndole a Dios pues que no guarde silencio. Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Vea que los silencios a veces son dolorosos. Los silencios nos dejan a veces marcas, huellas, cicatrices. Los silencios son momentos complicados. Y este salmista decía: oh Dios, no guardes silencio, por favor, dime algo. Señor, necesito que por favor tú me hables, que no calles. Hay tres nos que está mencionando: no guardes silencio, no calles, ni estés quieto. Había quizás un momento de clamor, de desesperación, pidiendo la ayuda a Dios. Y yo creo, mis hermanos, que es bueno acercarnos a Dios cuando no hemos tenido una respuesta de algo que quisiéramos. El Salmo 109, 1, 2 dice: oh Dios de mi alabanza, no calles. Oh Dios de mi alabanza. Alguien que a pesar de que estaba viviendo algún momento difícil, que no tenía la respuesta de algo, seguía alabando a Dios. Lo seguía alabando, lo seguía glorificando. ¿Y qué es lo que hacemos cuando alabamos a Dios? Exaltamos su grandeza, lo exaltamos, porque dice: oh Dios de mi alabanza, no calles. Dice el versículo 2: porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. Entonces hay una oración a Dios pidiendo por favor una respuesta en un silencio que no se sabe entender. ¿Sabe? En la Biblia yo le decía que hubo personajes que sí supieron esperar. Muchos personajes. No tendríamos suficiente tiempo para hacer un análisis de todos los personajes que sí supieron esperar. Por ejemplo, el apóstol Pablo llama mi atención el momento que él llegó a vivir. Usted lo puede encontrar en 2 de Corintios 12, versículos del 7 al 9. Vea estos versículos. Primero, el apóstol Pablo tiene una gran revelación de parte de Dios. Se le da a conocer un lugar muy especial que es el tercer cielo al apóstol Pablo. Y después él pasa por una situación complicada. Y dice el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces había rogado Pablo? 3 veces. Yo quiero imaginarme que esas 3 veces no fue en un mismo día las 3 veces. Quizás pasó un tiempo entre la primera vez a la segunda vez y otro tiempo a la de la segunda a la tercera. Yo creo que pasó bastante tiempo y había un cierto silencio porque no había una mejoría en el apóstol Pablo respecto de la situación que él estaba pasando. Pero vino la respuesta de Dios. Esto es interesante. Cuando se sabe esperar, hay una respuesta de Dios. Y el Señor en el versículo 9 le dijo: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo
después de que el Señor le dijo que le bastara su gracia. Entonces el apóstol Pablo lo entendió, porque el Señor estaba, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice el apóstol Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces Pablo lo entendió de una manera positiva. De esta manera, a través de esta situación que yo estoy sufriendo, Dios está engrandeciendo su nombre en mi vida, entonces que se siga engrandeciendo el nombre de Dios en mi vida. Así lo entendió. Una respuesta ante 3 peticiones, 3 oraciones, 3 momentos que él vivió en esa situación, lo entendió. Cuando sabemos interpretar, comprender los silencios de Dios, esperamos, pero no dejamos de orar, porque Pablo ya había orado 3 veces hasta que tuvo una respuesta maravillosa de Dios. Eso es importante. Pablo quedó convencido. Dios le contestó, Dios le dijo, estoy trabajando contigo, Pablo, estoy trabajando contigo. Y entonces Pablo pues dijo, ok, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Al principio de esta predicación leímos unos versículos sobre la mujer cananea. Recuerda, sobre esa mujer que se acercó al Señor Jesús pidiéndole ayuda por su hija, que era gravemente atormentada por un demonio, y el Señor no le respondió. Vea lo que continúa diciendo el capítulo 15 de Mateo, en los versículos del 24 al 28. Llega un momento cuando los discípulos le dicen, pues despídela, porque viene dando voces tras nosotros. Él respondió. Yo no sé cuánto tiempo pasó desde que la mujer le pidió ayuda hasta que él respondió. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. El versículo 26 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella no era judía. El plan de Dios era primero predicarle a los judíos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, ¿qué hizo Jesús? Respondió. Tuvo una respuesta. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si esta mujer se hubiera dado la vuelta en el primer momento en que le pidió ayuda a Jesús y hubiera optado por una decisión negativa, no hubiera terminado en una buena noticia. Pero esta mujer se aferró. Esta mujer persiguió al Señor hasta atraparlo. Continuó a donde él iba caminando, a donde fue, hasta tener una respuesta de él. Y la respuesta fue que ella logró lo que ella quería y su hija fue sanada desde aquella hora. Amados hermanos, tenemos que aprender a entender los silencios de Dios. Los silencios de Dios que se llevan en oración van a terminar en muy buenas noticias. Los silencios de Dios que caen en desesperación terminan en dolor y en tragedia. Yo sé que tú eres un hombre de fe, una mujer de fe, que has comprendido estos pasajes que hemos leído y que has entendido que el proceso por el que tú estás pasando probablemente no tiene una respuesta, pero si oras, si esperas en Dios, la vas a tener. Si oras con fe, si oras clamando, reconociendo la grandeza de este Dios que siempre ha estado pendiente de ti, vas a tener una excelente respuesta. Mi oración es que Dios te dé una respuesta pronto y que tú no te desesperes. Yo sé que los silencios de Dios a veces son difíciles de entender, pero si tú oras, pronto vas a tener una respuesta. Como esta mujer no desistió, siguió allí, siguió buscando, siguió clamando hasta que hubo una respuesta positiva. Esto mismo puede ocurrir contigo y conmigo.
Dios te bendiga, hermano, hermana. Gracias por este nuevo tiempo. Voy a hacer una oración para pedir a Dios que Él te guíe en estos momentos en los que estás viviendo algún silencio en tu vida sobre algo, y que Dios te ayude a entender este silencio y pronto tengas una respuesta. Padre, yo te pido, Dios, por nuestro amigo, nuestra hermana, nuestro hermano que están viviendo alguna situación donde todavía no tienen una respuesta. Te pido, Padre, que él o ella sean pacientes y esperen en ti. Yo los bendigo y te pido, Dios, que tú puedas tener una respuesta pronta para la vida de mis hermanos. Yo te pido tu bendición para ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias y Dios les bendiga.